¿Qué tal? Los saludo nuevamente. En esta ocasión, pues, con motivo de la última cápsula de esta asignatura de la función electoral y los organismos electorales, y como lo habíamos comentado en los videos anteriores, dejamos para este último el tema de los tribunales electorales, es decir, las autoridades jurisdiccionales en materia electoral en nuestro país. En este sentido, bueno, pues habrá que comentar que en el segundo video, si no me equivoco, mencionamos algunos de los antecedentes históricos de las autoridades electorales y entre ellos, pues bueno, se hizo alusión precisamente a la evolución institucional que han tenido los tribunales electorales en nuestro país, en particular, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encuentra su origen en el Tribunal de lo Contencioso Electoral con la reforma del año 1986. Y bueno, pues en la actualidad este tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la máxima autoridad en la materia. Prácticamente todos los conflictos que se presentan en el marco de algún proceso electoral, sea en el ámbito federal o de las entidades federativas, pues suele escalar y ser resuelto en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, quizás convenga solamente como para contextualizar, pues hacer referencia a algunos elementos que distinguen a esta autoridad electoral. Y en este sentido, pues bueno, habrá que señalar que el tribunal se compone por una sala superior que tiene su sede en la Ciudad de México y en la actualidad cuenta con 6 salas regionales. 5 salas regionales se ubican en la cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divide nuestro territorio nacional para efectos electorales, y una sala que recibió la denominación de regional, aunque en realidad tiene competencia más allá del ámbito de una circunscripción. Esto es así porque esta sala regional también recibió una denominación de especializada, y ello responde a que en esta instancia se resuelven los conflictos que se desahogan por la vía del procedimiento especial sancionador. Al respecto, quizás resulte igualmente conveniente rememorar que este procedimiento especial sancionador es la vía procesal para atender denuncias que se relacionan con el modelo de comunicación política. En particular, lo que tiene que ver con el acceso a la radio y la televisión, también, pues dadas las circunstancias sociales y políticas, el avance tecnológico y demás, pues bueno, en la actualidad también se resuelven por esta vía procesal algunos asuntos, denuncias que tienen que ver con el manejo de redes sociales y acceso a internet, aunque pues bueno, todo el mundo sabe que este aspecto no está regulado en nuestra legislación en el ámbito electoral. Quizás sea una materia que habrá que discutir en su momento, con mucha seriedad y con mucha cautela, porque pues bueno, una de las grandes ventajas de Internet consiste en que pues todos los ciudadanos, todas las personas en general tengamos acceso a la carretera de la información sin demasiadas restricciones. Y además el uso de las redes sociales ha potencializado el ejercicio de la libertad de expresión y ha cambiado incluso el esquema de comunicación entre las personas. Hasta antes de la aparición de estos avances tecnológicos, pues bueno, era común que los mensajes se transmitieran por los medios tradicionales, radio y televisión. Había un solo emisor y un público cautivo, miles de receptores. En la actualidad, con las redes sociales, pues prácticamente todos somos receptores y también todos somos generadores de información. Por lo tanto, pues bueno, si acaso tuviéramos que discutir la regulación de estos medios de comunicación
en materia electoral, pues habrá que hacerlo con cierta cautela, considerando precisamente estos beneficios que van implícitos y pues bueno, en su momento esta discusión quizás habrá de tener lugar. Pero bueno, volviendo al tema, comentaba que el procedimiento especial sancionador, bueno, resuelve asuntos relacionados con el acceso indebido a radio y televisión, en la actualidad también lo que tiene que ver con internet y redes sociales, también lo que tiene que ver con actos anticipados de campaña o con violaciones a la propaganda, así como a la participación de funcionarios públicos en los procesos electorales. Recordemos que a partir de la reforma del año 2007 se incorporó el artículo 134 de la Constitución Federal y de alguna manera este artículo es la piedra de toque de nuestro modelo de comunicación política. Hago referencia en particular al PES porque su origen incluso se remite a la sede jurisdiccional. El procedimiento especial sancionador deriva de una sentencia emitida por la Sala Superior en el marco del proceso electoral federal del año 2006 y con posterioridad a ello, en la reforma que vino después, del año 2007-2008, el legislador consideró conveniente incorporar esta figura del PES en la legislación electoral y pues bueno, se ha mantenido vigente hasta en la actualidad, aunque ha cambiado a raíz de la reforma del año 2014 en cuanto a la distribución de competencias. Esto guarda relación con el tema que nos convoca porque hasta antes de esa reforma del año 2014 el PES se desahogaba y se resolvía en sede administrativa electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral era la autoridad facultada para recibir las denuncias, realizar las investigaciones, las diligencias correspondientes y emitir una resolución, la cual podría ser en el antiguo diseño controvertida ante la Sala Superior por la vía del recurso de apelación. En la actualidad ese esquema se ha modificado a modo de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea la autoridad que emite la resolución en cada caso. Y en concreto, quien se encarga de ello es esta sala regional especializada. Y para seguir conservando esta posibilidad de apelar una decisión ante una segunda instancia, las resoluciones emitidas por la sala regional especializada pueden ser controvertidas ante la sala superior por la vía del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Un mecanismo procesal, un nuevo medio de impugnación que se incorporó precisamente a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación con motivo de este rediseño que se llevó a cabo a partir de la reforma del año 2014. Bueno, también habrá que comentar que esta autoridad electoral en materia, o esta autoridad jurisdiccional en materia electoral, se integra por magistrados electorales que son designados por el Senado de la República. En el caso de la Sala Superior, el procedimiento de designación consiste, como seguramente la mayoría de ustedes saben, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una convocatoria, la cual es atendida pues, por aquellas personas interesadas que consideran que cumplen con el perfil, con los méritos suficientes, y quienes se someten a un proceso de auscultación, de escrutinio, ante el Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien después de desahogar este procedimiento elabora ternas que son enviadas a el Senado de la República, en donde los integrantes de estas ternas comparecen nuevamente ante los legisladores y bueno, es este órgano de representación política, el Senado de la República, quien se encarga de designar finalmente a los magistrados de la Sala Superior. En el caso de los magistrados que integran los tribunales de las entidades federativas, también son
designados por el Senado de la República, aunque ahí el procedimiento no implica la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya que hablamos precisamente de los tribunales electorales locales, también conviene señalar que a partir de la reforma del año 2014, este procedimiento de designación que tenemos en la actualidad, al cual me he referido, fue que se adoptó, ya que hasta antes de la reforma, quienes se encargaban de designar a los magistrados de los tribunales electorales locales eran los congresos locales, en algunos casos pues con mecanismos que establecía la legislación de colaboración con el Poder Judicial del Estado, y en la mayoría de los casos los tribunales electorales locales pertenecían precisamente al Poder Judicial de las entidades federativas. A partir de la reforma del año 2014, ningún tribunal electoral estatal puede formar parte del Poder Judicial de las entidades federativas. Y bueno, los tribunales electorales como máxima autoridad jurisdiccional en la materia tienen que velar porque todos los actos que se relacionan con la materia comicial se apeguen de manera irrestricta a lo que establece la Constitución, las leyes en la materia y en la actualidad también a lo que señalan los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Y esto es importante tenerlo en consideración porque a partir de que en nuestro país cobró carta de naturalización el control difuso de convencionalidad, los jueces en materia electoral, igual que prácticamente todas las autoridades del Estado, están obligados a velar por la protección de los derechos humanos de las personas. De tal suerte que los jueces electorales en la actualidad están facultados para realizar un control difuso de convencionalidad en aras precisamente de salvaguardar la esfera de protección de los derechos individuales. Y el Tribunal Electoral ha marcado una pauta en esta materia e incluso desde antes de que se hiciera obligatoria esta facultad de control difuso de convencionalidad. El Tribunal Electoral, desde prácticamente la primera década de este nuevo milenio, emitió algunas sentencias significativas que versaban sobre protección a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo, y que ya instalados en este contexto de protección a los derechos humanos a la luz del control de convencionalidad, pues bueno, ha emitido sentencias muy relevantes que están enfocadas a proteger los derechos de colectivos que se consideran en situación de vulnerabilidad. Es el caso de las mujeres, por ejemplo, el caso de niñas y niños, el caso de incluso personas con algún tipo de discapacidad, como personas con debilidad auditiva, ¿no?, en cuyo caso se han emitido sentencias que obligan a la difusión de spots de los partidos políticos y candidatos con subtítulos para que precisamente las personas que presentan esta condición pues puedan recibir los mensajes y se cumpla con ello con el propósito del modelo de comunicación política de nuestro país. Bueno, en el caso de las autoridades locales, pues bueno, estas autoridades jurisdiccionales en el ámbito de las entidades federativas, los jueces electorales locales, igualmente se encargan de velar porque los actos que se llevan a cabo en un proceso electoral se apeguen a lo que establece la legislación, la Constitución federal y la local, y igualmente los tratados en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país. Pero pues su ámbito de competencia es claramente circunscrito a la lógica local. En estos casos, pues bueno, es posible en muchos casos, en no pocas ocasiones ocurre que
las sentencias emitidas por los tribunales locales son apeladas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve en última instancia y, como todos lo sabemos, estas resoluciones son inatacables. Bueno, como lo hice en el video pasado, no voy a entrar en el detalle de la descripción de la estructura orgánica del Tribunal Electoral. Bueno, como lo hice en el video pasado, no pienso entrar a detalle en la descripción de la estructura orgánica del Tribunal Electoral, pero sí me parece conveniente señalar que esta institución cuenta con algunas áreas que apoyan el trabajo jurisdiccional. Naturalmente, la función primordial del tribunal es impartir justicia electoral, ¿no? Garantizar la legalidad de los actos que se relacionan con esta materia y para ello, pues bueno, suele apoyarse de otras áreas que forman parte de la misma infraestructura. Es el caso, por ejemplo, del Centro de Capacitación Judicial Electoral, que apoya desarrollando investigaciones, impartiendo cursos de capacitación en línea y presencial. Es el caso también de una instancia que se encarga de establecer canales de comunicación y de coordinación con organismos electorales, tanto nacionales como internacionales. Se cuenta también, como ocurre prácticamente con todas las dependencias públicas, con entidades administrativas que se encargan precisamente pues, del ejercicio de los recursos que se hagan de acuerdo a las necesidades de la propia institución y que además sean vigiladas por una instancia de control interno que, pues para el caso del tribunal, también existe, una Contraloría. En fin, no me detengo mucho en este detalle para pues concluir con los últimos apuntes que quisiera compartir con ustedes. Si bien ya hemos revisado en estos videos tanto la naturaleza de las autoridades administrativas como las autoridades jurisdiccionales, conviene también recordar que para el caso de México hay algunas otras autoridades, algunas otras instancias del Estado que también tienen algún tipo de injerencia en la materia comicial. En particular, para concluir, quisiera hacer el señalamiento en torno a tres de ellas. En primer lugar, me referiré a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Esta entidad del Estado no desarrolla propiamente una actividad comicial, ¿no? O alguna actividad que tenga que ver con la coordinación o la organización de los comicios o con la sanción de los mismos en cuanto a validez y demás, como ocurre con el caso de los tribunales, sino que es una instancia que pertenece al Ministerio Público y se encarga de perseguir conductas que constituyen delitos en materia electoral. Habrá que recordar que a partir de la reforma del año 2014, como parte de estos productos legislativos que derivaron de la misma, en la actualidad contamos con una ley general de delitos electorales, que pues, es un instrumento que dotó de mayores herramientas a esta fiscalía que ya existía desde antes de esta reforma, pero que pues, con esta nueva ley cuenta con mayores instrumentos, con mayores elementos para poder llevar a cabo su función. Comenzando, pues porque en este instrumento de derecho positivo se establece un catálogo de conductas que se consideran precisamente delitos. Y en este sentido, pues bueno, la Fiscalía se encarga de perseguir estos delitos, de realizar las investigaciones correspondientes y de presentar ante un juez penal el caso para que sea precisamente esta autoridad quien se encargue de emitir una resolución
al respecto. Por lo tanto, pues bueno, el trabajo de la Fiscalía Especializada corre por una cuerda separada respecto a lo que hacen las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales en la materia, pero pues se relaciona también con la materia electoral en razón de que estas conductas, pues bueno, con independencia de que puedan tener algún tipo de injerencia en la lógica comicial, pues también se consideran delitos y por lo tanto pueden ser sancionadas por la vía penal. Y pues bueno, la Fiscalía pertenece a la Procuraduría General de la República, que también a partir de la reforma del año 2014 comenzó un proceso de transición hacia Fiscalía General. Y pues también como parte de esta reforma se estableció que las entidades federativas debían contar con sus propias fiscalías que realizarían las mismas funciones en el ámbito de su competencia local y establecerían canales de colaboración con la Fiscalía General. Y las otras dos instancias, los otros dos actores a los cuales quiero hacer yo referencia, igualmente no son autoridades propiamente electorales, pero sí pueden tener algún tipo de injerencia igualmente en la lógica comicial. Veíamos desde el primer video que el concepto de gobernanza electoral implica que se desarrolle la función electoral en distintos planos y uno de ellos es el de las reglas, las normas que rigen el sistema electoral. Y en este sentido, pues los actores encargados de establecer esas normas, esas reglas, son los legisladores, el poder legislativo. Por lo tanto, pues bueno, si bien su función no es estrictamente electoral, pues sí, como parte de la labor que desempeñan, tiene algún tipo de injerencia en la lógica comicial, dado que pues, es justamente el Poder Legislativo quien emite las reglas a partir de las cuales funciona todo el aparato electoral. Y por último, quisiera hacer referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que igualmente, si bien no resuelve asuntos relacionados propiamente con la materia electoral, sí tiene injerencia en la medida en que resuelve acciones de inconstitucionalidad. Es decir, resuelve controversias que se le ponen a su consideración a efecto de que determine si una ley se apega a los principios constitucionales o no. Y en este sentido, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede modificar las reglas que son emitidas por el legislador en aras de salvaguardar los principios constitucionales. Por lo tanto, pues bueno, también la Suprema Corte puede ayudar a delinear nuevos contornos del marco regulatorio en la materia electoral. Y como lo he hecho en las anteriores cápsulas, quisiera despedirme en esta llamando a una reflexión en torno a lo que se ha dado por llamar un fenómeno de judicialización de la política, es decir, la condición de que sean las autoridades jurisdiccionales quienes finalmente tomen la última palabra en torno a los conflictos que se presentan en un proceso comicial. Y esto, a mi modo de ver, puede tener dos perspectivas quizás un tanto contrastantes. Por un lado, pues podemos interpretar que el hecho de que los tribunales electorales sean las autoridades encargadas de resolver la mayoría de los conflictos electorales nos habla de una democracia vigorosa, de una democracia perfectamente institucionalizada en donde los actores prefieren acudir a un tribunal para resolver sus conflictos que resolverlos de alguna otra forma, rechazando con ello cualquier manifestación violenta. Esta es, digamos, como la perspectiva positiva, pero tenemos también una perspectiva que quizás nos llame una reflexión más profunda. No me atrevería yo a decir que es una perspectiva negativa, sino que quizás nos llame más bien a reflexionar más a detalle y que tiene que ver con un cierto déficit de cultura de la legalidad. Es
Es decir, los actores políticos que participan en una contienda pues están conscientes de cuáles son las reglas del juego y aún así en muchas ocasiones las llevan al límite o las trastocan. Y entonces se requiere de intervención de una autoridad para sancionar esa conducta. Lo cual, pues bueno, insisto, nos habla quizás de una pobre cultura política democrática y de un déficit igualmente de cultura de la legalidad. En fin, pues son solo algunas reflexiones que dejo sobre la mesa y pues con esta reflexión me despido. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas 4 cápsulas. Espero que pues sean de utilidad para su aprovechamiento académico y en particular espero que los materiales que se han puesto a su disposición, las lecturas que han venido desarrollando en cada semana, sean las que les dejen un mayor aprendizaje en aras de su formación académica y profesional. Les agradezco mucho su atención y les deseo éxito en la maestría. Hasta luego.